Hasta aquí quiero. Hay decisiones que no se gritan, se respiran. Decisiones que nacen del amor y no del miedo. Porque vivir con conciencia también es elegir cómo partir, cómo ser cuidado, cómo ser recordado. La vida no se mide en años, se mide en la libertad de decidir. Hasta aquí quiero. Con la misma ternura con la que dijimos, hasta aquí empiezo. Hablar del final no es rendirse, es entender la vida entera, es cuidar lo que amamos, aun cuando no estamos. No somos un papel, somos una voz, una historia que se pronuncia cuando el silencio llega. Cuando llega ese día, cuando el tiempo nos toca el hombro, habrá calma, porque elegimos a conciencia, porque nuestra voluntad se escucha. Hay decisiones que no se gritan, se susurran al oído del tiempo, y esas, las más silenciosas, son las que más vida tienen. En este nuevo espacio de A Tu Salud, con María Ángeles Álvarez de Soriano y Coral Suero, hablamos de las voluntades anticipadas, reflexionar sobre el final de la vida y decidir hoy para cuidar el mañana. Es la propuesta de máxima actualidad que nos trae el espacio y que coordinan ambas profesionales, y con ellas vamos a hablar precisamente de una actualidad que muchas veces no la sabemos, pero no queremos verla, quizá porque el final de nuestros días o no lo vemos o no queremos verlo, pero está ahí. Con lo cual es necesario, ¿no?, saber lo que significan las voluntades anticipadas, o lo que comúnmente se llama el testamento vital. Es cierto, buenos días. Es un tema un tanto árido, un tanto particular, porque creo que más que nada nosotras vamos a intentar dar unas pinceladas de lo que es y qué preguntas puede tenerse la sociedad, las personas, de para qué sirve. Sí es cierto que el miedo, porque es el miedo al final de la vida realmente, porque parece que teniendo esto parece que estamos ya dándole paso al final de la vida, pero no es así. Por eso nosotros vamos a intentar explicarle a la población qué es, para qué sirve y qué es lo que tienen que hacer. Como siempre, yo haré una parte y Coral hará la otra parte, en la que también traemos, como siempre, estadísticas de números que se han hecho en nuestra zona. ¿Qué es exactamente? ¿Qué son las voluntades anticipadas o el testamento vital? ¿Qué es? ¿O qué son la voluntad? ¿O qué es la voluntad anticipada? También llamada testamento vital o instrucciones previas. Esto no es más que un documento como el que firma un testamento, ¿vale?, en el que la persona expresa por adelantado sus deseos, decisiones y preferencias sobre el tratamiento médico o cuidados de salud que quiere recibir o que no quiere recibir. Esto es algo que tenemos que tener claro. Y esto es dado y da paso a esas decisiones que la persona quiere tener en el futuro, especialmente si llega un momento en el que no puede comunicar su voluntad por sí misma. ¿Qué objetivo tiene esto? Pues debe realmente garantizar el derecho a decidir. Yo como persona, como mi cuerpo que es y como mi voluntad de vida que es, yo decido qué atención médica quiero, qué situaciones de incapacidad o enfermedad grave puedo tener en un momento determinado, y que se respete siempre esa autonomía y esa decisión, sobre todo con dignidad, ¿vale? Evidentemente esto tiene unas características que, como he dicho antes, pues las vamos a ir desglosando, porque no vamos a ir repitiendo ambas dos lo mismo, ambas tres lo mismo. Por un lado, los documentos que tiene que hacer, cómo tiene que llevarlos, dónde hay que registrarlos, etcétera, lo iremos dando paso. Pero fíjate bien, esta mañana cuando yo venía para acá, me he encontrado con una compañera que justamente me preguntaba: ¿dónde vas, María Ángeles? Digo, pues mira, voy con Coral a Radio Toros, que vamos a hablar de las voluntades anticipadas. Dice: hola, yo esto lo estaba hablando hace varios días con mis hijos. ¿Qué pasa si yo, porque realmente no lo sé qué es lo que hay que hacer o dónde hay que ir, sino si no sé dónde hay que ir o qué tengo que hacer, digo, pues escucha el programa hoy y te enteras. Y entonces ha sonreído, y entonces le digo:
hay una cosa que tiene que quedarte clara, que realmente la decisión que tú tienes es muy importante y tienen que respetarla, pero evidentemente tiene que quedar por escrito, porque eso es lo que garantiza que nuestras decisiones sobre la salud y el final de la vida sean respetados incluso cuando no podamos expresarlas. Es una forma de vivir y de morir realmente con libertad, respeto y dignidad. Hay que hacerlo mucho antes de que llegue ese final. Lo propio es hacerlo así. Evidentemente, y hacer ese documento, que ahora vamos a explicar cómo se hace el documento y de dónde hay que hacerlo. Vale, pero lo más importante es hacerlo con tu, como llamaría la gente, con tu sano juicio, o sea, sabiendo dónde estás y qué es lo que quieres y qué es lo que quieres hacer. También explicaremos que se puede revocar, pero sí, o sea, cierto es. En este contexto, Coral, hablamos, si te parece, en primer lugar, cómo surge, ¿no? Cómo surge lo del testamento vital, si te parece, porque eso ya está legislado y, sin embargo, todavía muchas personas lo desconocen. No conocen lo que es el testamento vital o lo escuchan de pasada, pero no se atreven a hacerlo o todavía no han iniciado ese proceso. ¿Hay datos, tenéis datos y además hay una legislación? Sí, por supuesto. El registro, que es donde se realiza el registro de este documento, que es un documento legal, igual que lo es un testamento que podemos hacer para depositar nuestros bienes en nuestros herederos, es un registro legal que tiene por finalidad la custodia de esta documentación, de las declaraciones de voluntad vital anticipada. En Andalucía, esto está previsto, se basa en la ley del año 2003 de declaración de voluntad vital anticipada, o sea que hay una ley específica para este tema, y también se basa en la posterior ley del 2010 de los derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Y además hay que decir que el Estatuto de Autonomía de Andalucía también contempla en uno de sus artículos el derecho a declarar esta voluntad vital anticipada. ¿Quién debe hacer o quién puede hacer este registro? Bueno, pues cualquier persona mayor de edad. Los menores de edad, siempre que demuestren que están ya emancipados, también pueden acceder a este registro, e incluso personas que puedan estar incapacitadas judicialmente siempre y cuando no lo estén específicamente para este proceso, pero pueden hacerlo. Y luego lo puede hacer cualquier persona que viva en la comunidad autónoma andaluza, que esté empadronada o que manifieste una vinculación con la comunidad autónoma andaluza, y lo puede hacer dentro del sistema sanitario público o también, aunque su situación sea que su situación sanitaria esté ligada a la sanidad privada, puesto que el registro es un registro público y es para toda persona que vive en la comunidad andaluza. ¿Cómo se accede? ¿Se accede a través del centro de salud, de una página web? Sí, pero también quería hacer un pequeño apunte con relación a lo que decía Coral. Quiero decirte, no solamente son aquellas personas que estén registradas y que sean andaluzas, sino que aunque estén y vengan de otro lugar, pueden seguir haciéndolo. Sí que es cierto que lo que tienen que hacer es estar empadronadas en el lugar, eso sí que es importante, pero lo puede hacer cualquier usuario, sea o no del sistema sanitario público andaluz. Cualquier persona residente en Andalucía, en este caso que hablamos de Andalucía, en el resto de las comunidades tendrán su procedimiento igualmente, pero sí que tiene que estar empadronada o que tenga alguna vinculación con Andalucía. Eso sí que es importante. Sí, así es. Y luego el proceso, pues es un proceso en el que hay que acceder hay una documentación a la que se puede acceder a través de una página web que está a disposición de cualquier ciudadano dentro de las páginas oficiales de la Junta de Andalucía, donde aparece la documentación oficial que hay que rellenar, tanto el documento de voluntades vitales anticipadas como los documentos correspondientes a si queremos que nuestra voluntad esté delegada sobre una persona que nos pueda representar en el momento crítico en el que pueda ser necesario consultar ese documento. Estos documentos, a su vez, una vez rellenos, que los puede rellenar cada uno en su domicilio, sí que hay que presentarlos de forma física en un registro y hay que acceder a ese registro mediante una cita previa. Entonces hay un teléfono, que es el teléfono de Salud Responde, en el que cualquier ciudadano puede solicitar esa cita y mientras llega el día de la cita puede ir haciendo su solicitud a través de los documentos que vienen en la página web. La cita es en... Hay varios lugares para el registro. De hecho, en la propia página web vienen los distintos lugares. Si hablamos de nuestra zona en concreto, ahora mismo el lugar de registro de las voluntades vitales anticipadas es el Centro de Salud de Vélez Sur.
¿vale? Sí, sí, ahí se hacen. ¿Qué tienes que llevar o qué tienes que hacer cuando vayas a la cita previa? Que evidentemente te darán cita, usted tal día, tal hora deberá de ir. Entonces, importante, documento nacional de identidad o pasaporte, el formulario oficial de voluntades anticipadas cumplimentado y firmado. En el caso de acudir con testigos, esos también deben presentar su identificación, y si se designa un responsable sanitario, debe constar también por escrito y firmado en el documento. O sea que en un momento determinado, si la persona va sola, puede hacer responsable, entre comillas, responsable, sino que puede utilizar a ese representante sanitario como persona de confianza para con ella. Entonces, la cita se realiza, como ha dicho ella, a través de la página web que se puede hacer, y después en aquellos lugares donde realmente existe estas delegaciones, ¿no? Delegaciones de salud o centros autorizados. Como ha dicho ella, el nuestro está en Vélez. De todas formas, si genera alguna duda y alguien no tiene acceso a páginas web o cualquier problema de tipo informático, cualquier centro de salud, si lo comenta con su médico de familia, por supuesto le va a orientar y le va a ayudar a hacer estos trámites, indicándole cómo puede solucionarlo si no tiene un acceso informático, como estamos explicando aquí ahora mismo. También, ¿vale? otra cosa interesante, ¿qué es lo que nos piden en ese documento? Bueno, el documento es muy interesante. El documento es un documento como el que se rellena como un formulario de empadronamiento, por decirlo de alguna manera, en el que hay, en principio, hay como varios apartados. En el primero de los apartados, que además es un apartado en blanco en el que uno puede escribir lo que quiera, lo que se nos va a preguntar es si queremos dejar reflejado algún valor concreto que tengamos que tener como consideración de cara al futuro y que sustente las decisiones que se van a tomar en una situación en la que la persona no pueda opinar sobre su situación de salud y las medidas a aplicar. En el segundo apartado se especifican aquellas situaciones clínicas, si es que la persona tiene claro, en las que quiero que se aplique lo que estoy diciendo en ese documento, y en el tercer apartado ya vienen indicaciones concretas sobre preguntas concretas sobre determinadas indicaciones clínicas que podemos nosotros decir, pues no, esto no estoy de acuerdo, no deseo recibirlo, o sí deseo recibirlo en la situación crítica, que pueden ser pues desde si quiero que me hagan una transfusión de sangre, si quiero acceder a una nutrición parenteral, a sueros nutritivos a través de una vía venosa, si quiero que me coloquen un tubo de alimentación a través del estómago para alimentación directa en el estómago, si quiero que me alimenten a través de una sonda nasogástrica, un tubo que se introduce por la nariz y llega hasta el estómago, si quiero una sueroterapia intensiva en caso de que lo necesite en un determinado momento, y ya técnicas más, como digamos, más agresivas, por decirlo de alguna manera, que no es agresividad, sino más avanzadas, como puede ser las técnicas de depuración extrarrenal, lo que llamamos la diálisis, los respiradores artificiales, la conexión a un respirador artificial, medidas de reanimación cardiopulmonar y, por supuesto, la situación en los últimos días o en las situaciones en las que nos encontremos en una situación límite, la sedación paliativa. Todas estas actuaciones sanitarias vienen especificadas cada una de ellas. Y luego hay un último apartado, el cuarto, que también es muy interesante porque ahí se deja reflejada la posibilidad de hacer donación de órganos y tejidos, y se especifica si uno está dispuesto a aceptar la donación de órganos o la donación de tejidos de manera independiente. Bueno, es un documento importante. Sí, por supuesto. Es un documento además de reflexión, ¿no? Sobre cómo quieres acabar tu vida en un hospital, en un centro sanitario. Entonces nos interroga bastante. Como hemos comentado al principio, nos ayuda a reflexionar. Quizá es un tema que no reflexionamos nada. Muchas veces cuando llega la situación, yo que trabajo en un centro hospitalario, cuando llegan las situaciones críticas, muchas veces si no encontramos este documento para consulta, tenemos que hacer consulta a los familiares que a veces sí pueden haber tratado el tema o no han tratado el tema jamás. Entonces, bueno, este documento a nosotros nos ayuda mucho, puesto que nos permite hacer una consulta legal sobre las disposiciones que esa persona tenía con respecto a una situación crítica. También quiero dejar claro que si alguien tiene miedo de que en el documento deja algo reflejado y llegado el momento cambia de idea y se le pregunta y tenemos capacidad de preguntarle, diga lo que diga el documento, si una persona está consciente y le estamos haciendo una consulta sobre si quiere un determinado tratamiento o no, por supuesto, lo que decida en el momento es lo que va a prevalecer,
por mucho que en el documento haya escrito una cosa diferente. Y además el documento se puede revocar en cualquier momento o variar en cualquier momento. Es decir, que si en un determinado momento se escribe algo que luego a posteriori se quiere cambiar, no hay ningún problema en volver a solicitar una cita en el registro y modificar ese documento. María Ángeles, ¿tú crees que la gente está preparada para este tipo de apuesta, de morir dignamente, pero al mismo tiempo de implicarse y decidir cómo lo quiere hacer? Hombre, ten en cuenta que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Las personas tienen realmente miedo porque realmente lo que piensan o lo que creen es que es el final, ¿no? Es el final. Hay una parte que dice reflexionando sobre el final de la vida, ¿no? Y hay algo que nos cuesta mirar al frente, que es el final. Es, como así decirlo, un borde silencioso donde la vida parece agotarse o transformarse. Y realmente vivimos huyendo siempre de la idea de la muerte, como si no nos perteneciera, o como si fuera un error del universo y no una ley más pura, como hemos dicho al principio. Pero pensar en el final no es un ejercicio sombrío, es una forma de volver a mirar la vida con los ojos abiertos, de entender que cada instante, cada encuentro, cada gesto, cada palabra es irrepetible. Y por eso, y todo esto, y todo este hecho realmente es sagrado, o sea, porque la persona toma la decisión de cómo quiere terminar el final de su vida. Parece que no se puede nombrar la palabra muerte, pero es que ahí vamos abocados todos a ello, ¿eh? O sea, que es algo que está ahí, que es una realidad. Volvemos a lo mismo. La gente tiene miedo a morir. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo terminamos? Claro, ¿Cómo es ese final? Ten en cuenta ¿Cómo que es ese final? Si es doloroso, si tendremos que estar en un centro hospitalario, ¿quién nos va a cuidar? ¿No? Bueno, a nosotros además, a nivel sanitario nos ayuda mucho porque hay situaciones que son muy difíciles, incluso para las familias, tomar esas decisiones sin saber cuál era la voluntad del paciente. Entonces, bueno, pues es también una manera de que la familia esté tranquila a la hora de tomar esas decisiones, puesto que cuenta con la opinión del propio implicado, que la ha expresado con anterioridad, y a lo mejor en una situación de coma pues no podemos hacer esa pregunta, que puede ser muy importante para cómo afrontamos ese momento del fallecimiento. Y además esto, quería decir también otra cosa, aunque estamos hablando del registro a nivel andaluz, es un registro que pasa inmediatamente a formar parte de un registro nacional de instrucciones previas, lo que quiere decir que en cualquier lugar de España es aplicable de la misma manera que lo es aquí en Andalucía, que no es algo que se queda en nuestra comunidad autónoma. Lo que sí es cierto es que todavía a nivel del resto del mundo, todavía en los viajes al extranjero no tenemos todavía esa interacción entre registros como para poder hacer estas consultas, pero dentro del territorio nacional es aplicable en cualquier comunidad. Esta voluntades anticipadas es realmente algo muy reciente, porque según los datos y según vais comentando, no hay muchas personas que se hayan registrado para hacer ese testamento vital. No, registros, ahora dirá con él que los tienen recogidos, pero realmente lo más importante que tiene esto es que la persona es consciente y es coherente con los deseos, que con sus valores. Como decía ella también, quiero decirte, si en un momento determinado no estás de acuerdo con lo que has pensado, puedes no pensar lo que has pensado. Quiero decirte que si en un momento determinado tú no querías que te transfundieran, pues si ahora en un momento determinado en el que tú vas al hospital y te tienen que transfundir, pues evidentemente no es que cambies de opinión, sino que volvemos a lo mismo. O sea, en el fondo, por más enfermo, por más patologías que tengas, por más de lo que tengas, tú quieres seguir viviendo, porque es la lucha constante de la vida. Normalmente, un porcentaje mínimo de personas que se agotan y que ven que su final llega, pues entonces puede ser, pero en el fondo, hasta lo más mísero, entrecomillado, que puede ser una enfermedad dura, yo pienso que al final lo que haces es luchar diariamente por seguir adelante, a no ser de que evidentemente tengas una vida pues muy de la calle, ¿no? Pero si no, cualquier persona humana quiere seguir viviendo, quiere seguir viendo los amaneceres y quiere seguir viendo los atardeceres, porque realmente eso es la vida, y la vida es eso. La historia está que no nos han enseñado cuál es el camino final, y el camino final también existe. Entonces, la pregunta que tú me hiciste antes es que no es que las personas no sepan, es que a veces
queremos ir o hacer o tener oídos sordos de aquello que no nos interesa. Entonces, creemos que no nos va a pasar nunca, pero es lo mismo que nacer. Es un proceso de vida natural. Yo creo que es importante porque nos permite opinar sobre nuestra propia muerte muchas veces, o por lo menos sobre el proceso de nuestra enfermedad en las situaciones críticas. No necesariamente tiene que ser un fallecimiento, puede ser una situación crítica que se puede abordar de distintas maneras, y ante una situación en la que, una encrucijada en la que a lo mejor el paciente no tiene capacidad de opinar por una situación de coma, pues permite un poco orientar. Eso sí, una vez ya que fallecen, pues muchas veces también, yo creo que hay que incidir mucho también en la importancia también de que este documento nos deja muy claro sobre la donación de órganos y tejidos, que al fin y al cabo es volver a dar vida, y que siendo España el país puntero a nivel mundial en cuanto a trasplantes, pues dejarlo registrado me parece que es muy, muy, muy importante. Y es cierto, de los datos. Y es cierto, eso es lo que iba a comentar ahora, y es cierto que al final, a pesar de que esto está legislado, que llevamos ya tiempo, que bueno, hay datos, se pueden consultar, son públicos. Puedo decir que consultados esta mañana, en la fecha del año pasado, del 2024, los registros que hay en Málaga, las inscripciones acumuladas en Málaga, son 13.755 personas las que han hecho su documento. Y si hablamos ya en concreto de nuestra área, pues puedo decir que van por unas 1.000 inscripciones. Es cierto que se van cada vez inscribiendo más, y que desde el año 2015 esto se ha duplicado o incluso un poquito más, del doble, pero seguimos yendo un poco lentos. Yo creo que somos lentos para todo, igual que lo somos para hacer el testamento normal, el testamento... Bueno, hay cultura, ¿no? No hay cultura de... Claro, económico, lo hacemos, pues lo mismo ocurre con el vital. Estos derechos que tenemos para hacer la vida mejor a nuestros familiares y a nosotros mismos. Yo pienso que es eso, tal cual era el propio título del programa, ¿no? Es cuidarte para que te cuiden, y evidentemente lo que haces es cuidarte tú a ti misma de cómo quieres que llegue ese momento final de la vida de manera digna y totalmente... no es que tú le evites a tus familiares el que no piensen por ti, sino que te acompañan en ese pensamiento en el que tú has decidido. Decides y eliges como quieres. Sí. Yo también quiero dejar claro otra cosa. Es un documento legal que está registrado y que no tiene acceso cualquiera de cualquier manera. También quiero dejar esto muy claro para que no piense que cualquiera puede ir a consultar ese documento. El documento solo se consulta en las situaciones en las que un profesional sanitario que está realizando una asistencia del paciente necesita consultar ese documento. Es verdad que está más o menos fácil, pues está dentro de la historia de salud digital del ciudadano, y queda siempre registrado quién realiza la consulta, en qué momento se realiza la consulta. También pueden acceder a otros profesionales sanitarios siempre que sean de la confianza del paciente y el paciente le permita o le dé permiso para acceder a ese documento, porque por algún motivo quiera que su propio profesional sanitario lo consulte. Los responsables del registro, evidentemente, tienen la capacidad de poder consultarlo en el ejercicio de las funciones que les correspondan. Y luego los representantes, si hemos otorgado la representación a alguna persona, pues también esas personas tienen capacidad de hacerlo. Pero todo acceso al registro queda siempre de tal manera registrado quién accede y cómo accede, de tal manera que hay una trazabilidad, y eso pues yo creo que también da mucha seguridad. Y otra pregunta que nos podemos hacer es, si no has hecho tu testamento vital, ¿quién decide, la familia o el hospital? Bueno, siempre se consulta a las familias sobre qué deseos o cómo ha manifestado esa persona que quería, llegado este momento, se actuase. Y se actúa en función de lo que las familias nos comunican. Eso es así. Pero hay un protocolo en el hospital también, me imagino, Sí, ¿no? sí, bueno, claramente consultamos a los familiares. Si se consulta el registro de voluntades, porque a veces también puede ser que los familiares desconozcan la existencia de ese registro. Que también habrá pasado, ¿no? Que también puede ocurrir, ¿no? Que hay alguien que ha hecho su documento, pero luego no lo ha comunicado a la familia. Bueno, también hay gente que vive sola, que no trae familia. Entonces, ya por eso digo que es de gran utilidad para nuestro trabajo, sobre todo de cara a poder respetar la libertad de cada uno. Yo creo que esto hay que resumirlo, que es un documento que nos da libertad para tomar nuestras decisiones, y a todos nos gusta ser libres de tomar nuestras decisiones. Yo lo haría comparativamente para que no sea como algo que da miedo, sino justamente como lo que sería un testamento de vida. Quiero decirte, tú a veces dejas o crees que te han dejado una parte de una herencia, y ahora cuando vas a
el notario que te lee el testamento de últimas voluntades, pues resulta de que no te han dejado nada, o te han dejado todo, o las partes no son equitativas. Pues esto es lo mismo, o sea, la persona puede haber decidido cuál es su final de vida digno y lo ha hecho pues a través del propio centro o de la página web, ¿vale? Junta de Andalucía de voluntades anticipadas, y que a lo mejor lo ha hecho sola esa persona y no ha necesitado... Dijo, lo voy a hacer. Exactamente, entonces pues lo hace y decide cómo quiere llegar al final de su vida dignamente. Entonces a lo mejor hay personas, como decía ella, o sea, cuando llega al final, las personas que cuando estás hospitalizada tienen que revisar, y más actualmente, si hubiese habido este documento, si no está, pues como decía Coral... Facilita todo. Sí, también otra cosa que quiero comentar, también porque puede surgir esta pregunta, es si ya alguien ha fallecido, ¿qué pasa con ese registro? ¿Los herederos pueden consultarlo con facilidad? Bueno, hay trámites legales que permiten hacer la consulta, pero también el que realiza el registro puede dejar expresamente registrado que no quiere que eso se consulte una vez que se haya producido el fallecimiento. Lo digo para que veamos también todas las opciones que tiene el documento en cuanto a que deja contemplado casi todo. Y si tenemos una tarjeta de donante de órganos, pero luego en el documento de declaración de voluntades vitales expresamos algo diferente, lo que prevalece es lo que está registrado, o sea, lo que prevalece es el documento. Y luego otra pregunta, ¿creéis que la ciudadanía está informada de lo que es un testamento vital? Yo creo que poco, que era lo que hablábamos, pero de todas formas sigo diciendo que se hacen oídos sordos de aquello que tú no quieres saber realmente, porque vuelvo a repetirte que realmente no estamos preparados para morir, ni para ver morir, o sea, eso es así, uno tiene a un padre, un amigo, un familiar enfermo y cree, que te vuelvo a repetir, que no va a morir, pero eso llega también. Entonces, yo creo que la ciudadanía, una parte, es cierto, no está informada ni sabe ni siquiera que existe. Por eso estos programas que tenemos nosotras de actualidad para informar a la población de lo que hay. También quiero decir que si en algún momento, y más ahora que todo esto va en directo y se ve y se puede realmente estar activo, que si la población, no sea solamente de Torrós, sino de todos los lugares que nos escuchan, si creen que quieren algún tipo de tema que les interese o que sea un valor interesante para esa persona, nosotras estamos dispuestas a ir buscando información para poder dársela. O sea que nosotras lo que queremos es informar a toda la población de lo más último que existe. En otro momento pues podemos hablar también de la eutanasia, que también está aprobada, pero ya sería otro tema más largo. Pero estamos abiertas, tú lo sabes, a cualquier tema que la ciudadanía le pueda interesar. Bueno, yo quiero cerrar dando el número de teléfono de Salud Responde, que es sencillo porque está accesible en cualquier ordenador. Pero bueno, el teléfono, que lo quiero dejar también aquí en las ondas, es el 955 545 060. Aquí puede cualquier ciudadano pedir una cita y a través de esta cita realizar los trámites de la declaración de voluntades vitales anticipadas. Por lo tanto, como empezamos, voluntades anticipadas, decidir hoy para cuidar el mañana. Muy bien, pues aquí cerramos. Hemos cumplido el tiempo con un tema muy interesante que hemos conocido un poquito más. Gracias a vosotras. Coral, hasta pronto. Muchas y a gracias, ti también, Beatriz. María Ángeles. Gracias a Radio Hasta la Torrós próxima. y gracias a ti sobre todo, y a Ricky y a Rocío, que está por ahí.